Ahora vamos a ver todas las profecías del Apocalipsis de Parravicini cumplidas. Esta es la parte 1, que muestra las profecías cumplidas del inicio del fin, desde las señales apocalípticas hasta la Tercera Guerra Mundial. Empecemos. 1. Ruidos apocalípticos. Lo primero son las trompetas apocalípticas y los famosos sonidos astrales y ruidos atmosféricos grabados en todo el mundo. Yo de hecho escuché estos sonidos una vez hace más de 10 años más o menos, una noche antes del amanecer, en la plaza donde grabé la ficción que se cumplió. No se me ocurrió grabarlo, ni creo que tenía un celular como para poder grabarlo en ese entonces, pero era un sonido como el que muestran en los videos de internet, como una vibración gigantesca que al mismo tiempo es ultrasónica y como si penetrara más allá de tus oídos. Muy parecido al trasfondo del sonido de los hologramas de mi escena. De hecho, a los minutos llegué a mi casa y me acosté a dormir, pero irónicamente lo sentía más fuerte que afuera, y aunque me cubría la cabeza con la almohada para ver si lograba no escucharlo, tenía el efecto opuesto. Lo sentía todavía más dentro de las orejas. Nunca más lo volví a escuchar. 2. Música apocalíptica. La música eléctrica y la negra se unen en la música campi, que lleva el mundo al caos. Un comentarista nota la profecía cumplida. Coincidentemente termina en mi año de nacimiento. Dice que la música negra invoca demonios adictos que traen el fin, cumplido en los artistas que siguen la tradición de los orígenes del rock, de los orígenes afroamericanos del rock, de hacer pactos con espíritus por fama y fortuna, pero que transmiten vicios. Celulares con pantalla al mismo tiempo que la canción de Sueño de Amor de Leeds, electrónica, es tocada. Me acuerdo que la tenía en el Nokia y era de la que más escuchaba. 3. El apocalipsis de la iglesia. La falsedad y corrupción de la iglesia al descubierto. La renuncia histórica del Papa. Sorpresa de los papas. Las profecías de los papas finales. De San Malaquías. San Malaquías. Esa cara a alguien me hace acordar. Ah, sí, claro. Pero si estás igual. A este punto ya no me sorprende. Ese sería como una especie de chiste en 5D. Darme la cara de San Malaquías mientras se cumplen las profecías de los papas del Apocalipsis y cumplo las profecías de Parravicini. Casi puedo escuchar la risa de Dios desde la eternidad. ¡Ja, ja, 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 ja! El Papa Gris. Un chiste cósmico. Un cómico cósmico. ¡Qué graciosa! 4. La era del anticristo. Babilonia moderna. La corona del dragón. Los creadores del falso Israel moderno para traer el apocalipsis. Pero su caída y redención está escrita. Incluso los Rothschild de la sinagoga de Satanás copiaron la imagen profética de la sombra atacando a la luz y cubriendo todo. Pero ellos hicieron su versión satánica, sangrienta y oscura, ya que su culto es del mal. La invocación del ángel de la muerte apocalíptico en las Olimpiadas. El anticristo sobre la humanidad, igual que la caricatura sionista y la cruz del anticristo. Los cuernos de la bestia y la señal de secreto ocultista. Era un secreto para llevarse a la tumba, pero eso se terminó porque es la revelación final. También con las columnas y el triángulo que deifica erróneamente el idioma hebreo. Hasta anuncia que del 67 para el 71 el anticristo hace guerra, con un dibujo como el anterior. Y en esos años primero Israel hizo guerra contra los árabes y luego ocurrió la guerra indo-pakistaní.
en la que ahora se sabe que Israel estaba dando armas. Causalmente, justo antes de que resurgiera, había estado revisando el archivo original de antes de 2016, cuando había puesto esas fotos, y como es costumbre, al poco tiempo apareció. Chan. El anticristo llega en el 71, y el millonario tecnócrata, nacido en el 71, se viste de anticristo. El anticristo en el 74, y ese año salió una película del anticristo, así como muchas otras guerras y los pactos de Medio Oriente. El falso Cristo del Vaticano versión satánica, el falso Mesías judío, el ateísmo reinante, ocultismo egipcio en los gobiernos argentinos, y como ya mostré, la cuarta corona de muerte del Apocalipsis, como el cuarto Reich o la corona con la cuarta revolución industrial de muerte automatizada, y el 666 en la biotecnología, y hasta la referencia del tango en Argentina con el Club de los Censurados, con el mismo nombre, que luego es En Triunfo. Y esta era iba a venir con eterna crisis, sin hogar, hambre, pobreza y la gente zombie colgando como marionetas. Nadie entendía qué significaba esta profecía, pero justamente esto demuestra que las profecías fueron hechas desde el astral para permanecer en el misterio, hasta que sean identificadas con su cumplimiento. No necesita explicación. ¿Quién lo podría haber sabido de tanto antes, sino un profeta real, inspirado por el ojo que todo lo ve, más allá del tiempo y el espacio? 5. Catástrofes de magnitudes apocalípticas. Catástrofes de todo tipo con migrantes en barcos, en cantidades infinitas, gente escapando de llamas en el agua, fuego mundial como nunca antes, helada mundial histórica, incluso en mi ciudad. Hasta en las profecías dice que cambia los desiertos. Humo tapa luz y oscurecimiento del sol. Inundaciones gigantescas. Esto es una referencia bíblica. Delfín. Hundimiento de Londres. Niebla y humo mundial. Y el derrumbe de la civilización. De hecho, en un momento puse la profecía del Om, que es la orden magna del ojo de Dios, sobre el derrumbe, y luego esto se cumplió en una ciudad del Medio Oriente, donde apareció la nube ojo antes del terremoto. Incluso mostré que la nube ojo fue igual que mi sueño de nube ojo del Apocalipsis. No era solo una nube el cumplimiento, sino la combinación del ojo y el derrumbe. Aclaro, yo no deseé ni proyecté un terremoto en Turquía, pero mostré lo que venía en el mundo, que si sigue este curso se iba a repetir sin límite. También mostré el sueño del sol rojo del Apocalipsis y el derrumbe de China, y ocurrió el mismo sol rojo con el terremoto. A este tampoco se lo deseé, pero aunque no se lo puedo demostrar, el día antes de que ocurriera, cansado de estar dando tanto para la humanidad y ver tan poca recepción, cansado miré al cielo y le dije a Dios: hoy realmente no tengo fuerzas para proyectar esperanza para la humanidad. Se ve que no tienen intención de cambiar mucho y parece que vos lo ves más claramente que yo. Y es como si me estuvieras esperando a mí para que me canse para enviar juicio. Así que si querés, empezá con los terremotos, hacelo. Hoy no tengo energía para que me importe. Al día siguiente ocurre el terremoto con el mismo sol rojo que mostré. 6. La máscara del Apocalipsis. El reinado de la máscara por todos lados.
Máscara de los falsos revolucionarios, Controlados, La Máscara y Anónimo. La gente cree que es una copia de V de Vendetta, pero esa ficción es una copia de las profecías argentinas que también tienen la V y La Máscara en Londres. La V es el quinto imperio de Dios. En la película hay una falsa revolución que deja a las Fuerzas Armadas intactas. En el fin de las profecías cumplidas no existen las guerras, ni ejércitos de derecha, ni los falsos revolucionarios de izquierda. El mundo en disfraz. Y el circo de la iglesia. Hasta se puede ver cómo empezó con una nariz roja, y de lejos y chiquito, pero terminó invadiendo todo dejando al Papa casi invisible. Esto no fue profetizado por un teórico de la conspiración ni las cartas Illuminatis, sino que son una copia de las verdaderas profecías argentinas. 7. Los payasos del apocalipsis. El mundo circo que con bailes trae el final. El gobierno de payasos hasta que llegue el basta. El gobierno de Pierrots hasta que llegue el orden. Hasta copiaron la guitarra. Esto es una referencia a los gobernantes que vienen de las logias envueltas en el tráfico humano y usan hospitales de niños como fachadas para, aparentemente, traficar o abusar niños. 8. Las crisis sexuales apocalípticas. Antimaternidad. Esterilizaciones mundiales del hombre y la mujer. Aborto. Promoción de la eutanasia. Cambio de roles sexuales. La mujer en desnudo público y la feminización del hombre. Personas actuando como caninos. Antihombre y matriarcado. Falsa libertad feminista y fallo. Baja de natalidad. Crisis de géneros, etc. Y la revelación del fraude del feminismo, ya que fue financiado por los gobiernos para dividir y destruir. Hecho obvio desde que engañaron a hombres y mujeres para tantos fraudes y son perpetrados por hombres y mujeres blancos y negros, argentinos, del norte, judíos y no judíos, siguiendo la religión del dinero y los vicios. Hasta se ve la misma guitarra. Es falso que el cine del norte predijo el wokismo. Se apropiaron de las profecías argentinas reales y falsificaron su significado para que la gente acepte la propaganda de millonarios anticrísticos. Muestran una sociedad pacífica y técnicamente avanzada como ridícula al extremo para que el público acepte el estado policial satánico como falso salvador. Mezclan y deforman todo como siempre. 9. Armas del apocalipsis. Armas sin ruido como los cañones infrasonoros que dispersan protestas. Por supuesto que los policías fueron grabados y yéndose antes. En la profecía se puede ver la misma posición de las manos en la cabeza, como si Dios hubiera dicho, no van a entender esta imagen ahora, pero en unas décadas va a ser clarísimo. Antenas de modificación climática, láseres de energía dirigida, frecuencia de manipulación psicoemocional, frecuencias enfermantes, todo sin ruido. Al mismo tiempo que los síntomas del gran resfrío. Armas suaves, como los antiguos dardos de infartos intraciables. Y las nuevas armas biológicas traídas por los militares y el gobierno, que muchos en autoridad saben que es un fraude y evitaron en secreto mientras las promocionaban. Hasta se los puede ver marchando en fila y al ritmo de la guitarra. ¿Por qué el ANMAT tiene la lechuza satánica? Seguro, debe ser un símbolo de sabiduría.
Claro. Supercánceres, problemas neuronales y locura colectiva. Obviamente, en las tres profecías de esto se ve una aguja atravesando todo. ¡Qué coincidencia! Pero el final está escrito. Es como si Dios ya podía ver los planes de la élite satánica. Digo, me parece, a tomarlo con pinzas, ¿eh? No, por supuesto que es así y punto. Más vale que terminen con esto ya, porque si tengo que sufrir por ese problema una vez más, voy a abrir las puertas del infierno sin fin sobre cada juzgado y gobierno y autoridad de la tierra. 10. El apocalipsis argentino. Argentina empobrecida, con terremotos, enfermedades provocadas, inundaciones, con el crimen liberado e institucionalizado. En una imagen resume la situación argentina, combinando todos los elementos: la máscara, el sionismo, el feminismo y las aguas. Pero entre todo esto, hace una especificación de que Argentina mantendrá una conexión superior celestial con España, y eso se ha visto. 11. El apocalipsis norteamericano. La caída de Norteamérica y su imagen de libertad. Las guerrillas de Medio Oriente creadas por el norte se vuelven en contra. La invasión de Norteamérica al mundo por el petróleo. Incluso se volvió un meme. Hasta en la profecía puso el elefante sobre la forma de Sudamérica, como un espíritu tratando de absorber a otro. El norte ayudando a la corona también para invadir Argentina. Pero su caída también está escrita. El auto de los presidentes se llama La Bestia y el edificio del gobierno es la lechuza del infierno. ¿Querés que lo muestre más fácil? Hasta se cumplió en miniatura como adelanto la caída de la Estatua de la Libertad. Y justo después de que lo subí a internet con la inteligencia artificial. Si fuera el norte lo tomaría como un aviso. Así que todas esas películas no predijeron nada en realidad. Ni Informantes del Norte, ni las falsas cartas Illuminati, sino que le copiaron a las profecías argentinas para tratar de desviar su cumplimiento, pero por supuesto que no pueden. Ahora, yo ya hace tiempo aclaré esto. ¿Por qué ninguno de los canales supuestamente por la verdad lo compartieron todavía y siguen repitiendo memes de la conspiración? Porque no están en la verdad. Son falsos. Los únicos que van a entender qué pasa son los pocos que me miran a mí. Los demás estarán totalmente perdidos. 12. El apocalipsis chino. Con las dictaduras chinas
desde el pasado hasta la modernidad, la invasión de China al mundo, como con sus bases y barcos, que también invaden Argentina. #13. El apocalipsis israelí. La invasión sionista, cuando era una posibilidad, las profecías argentinas lo vieron cumplirse. La fundación de la nación sionista de la anti-Israel, los crímenes de guerra del sionismo como genocidio, el tráfico de armas nucleares, manipular para la guerra, ataques de bandera falsa, esterilización forzada, incendios forestales, infanticidio, autoatentados en sus embajadas donde no hay bajas judías y se descubre que fue el Mossad. El mismo escenario, la repetición de los pasaportes iraníes entre los escombros, la acusación de coche bomba que no existió, autoridades e israelíes ilesos y un trabajo interno. Como dice el documental, los gobernantes que quisieron nacionalizar el petróleo fueron derrocados. El comienzo del fin con el ataque de Israel a Palestina, citando la profecía bíblica. No, tampoco lo predijo un recital de Madonna. Fue otra copia de las profecías argentinas. Israel invadiendo Argentina, décadas antes de que se concretara, ahora hecha evidente para cumplir la profecía. Con el sometimiento del gobierno al sionismo, hasta se ve el dominio parcial de las aguas contra la libertad de salud, persiguiendo antisionistas, haciendo provocaciones a propósito contra el cristianismo, enemigos abiertos de la soberanía, protegiendo criminales de guerra, provocando incendios, mostrando el mapa de Argentina, aparentando secreto, pero mostrándolo para que se vea claramente en Internet, para cumplir profecía, una y otra vez, para que la imagen se cumpla claramente. Hasta la profecía dice cómo los sudamericanos iban a encontrar su tierra sin tierra, ni pertenencias, y se cumplió perfectamente, y el gobierno se jacta de leyes que abren la compra libre para extranjeros y de los argentinos como el problema, como si Dios supiera los planes del maligno de antemano. Pero antes de que piensen que van a convertir a Argentina en Gaza, Israel se va a convertir en Gaza. Y no, tampoco lo predijo un militar argentino, sino que primero fue la profecía. Pero por supuesto, después de que expliqué cómo en las profecías claramente muestra a Sion como una de las cabezas del anticristo, ya aparecieron campañas para tratar de convencer de que no es así, pero son malísimas. Básicamente no tienen nada para mostrar. También profetizó el dominio sionista, que muchos informantes demostraron cómo controló las agencias de espías y la policía. En la ciudad de la lechuza satánica, por supuesto. El Mossad controlando redes de espías, haciendo archivos secretos de todo aquel que sea antisionismo. Infanticidas controlando iglesias, políticos y ejércitos. El supremacismo judío en los círculos del tráfico humano, controlando tecnologías y entretenimiento, como se puede ver en este pequeño adelanto. Jollywood es una fábrica de golems, o sea, autómatas de los rabinos.
un remake de la película de Golem tras otro. Controlando derecha e izquierda. Hasta profetizó el nacionalismo. Por las dudas, para que quede claro, aclaro, yo no soy nazi, chicos. Nunca leí Mein Kampf. Un segundo. Mein Kampf. Eso me suena. Mein Kampf. Ahora que lo pienso. A ver, a ver, a ver. Ah, no. Mein Kampf. Mein Kampf. Leo Mein Kampf cada vez que edito un video. Mein Kampf. ¿Eres tú, Führer? Mein Kampf. Mein Kampf. Ok, sigamos. Y los memes, que si te pones a investigar seguramente sean verdad a este punto. Muchos en realidad lo son. Pero está escrito que la serpiente es expuesta para ser destruida y por eso se ve la resistencia externa e interna. Trataron de forzar la profecía, pero no pueden. Solo se cumplió cuando yo lo proyecté y ahí Dios dio el ok. Obviamente, Dios está atento las 24 horas, cada imagen o palabra que digo. En el final, las profecías argentinas son como las bíblicas. Los judíos serán perdonados, pero solo tras la redención bajo Jesús, Cristo con el nuevo hombre. Mientras tanto, serán en juicio final. No fue profetizado por falsos informantes de habla inglesa. Eso es una mala copia de las profecías argentinas reales. De hecho, esa entrevista dice que primero iba a haber ataques nucleares y después una pandemia real, que no fue así para nada, pero está lleno de falsos profetas tratando de manipular las verdaderas profecías. Y la cantidad de evangelistas serpientes diciendo que el Israel moderno es el elegido por Jesús y que está bien que hagan lo que quieran sobre el resto del mundo sin consecuencia. ¡Qué víboras! Me pregunto por qué las profecías los ponen como la serpiente y revelación como la sinagoga de Satanás. La guerra apocalíptica final. Con China, Rusia y Estados Unidos. Las guerrillas y los criminales mundiales. Y el caos del Caribe, marchando el mundo al caos final. Trayendo pobreza, sin hogar y hambre hasta que todo explota. Causando masacres, gente abandonada en los búnkers y la reducción del mundo a las cuevas.
No, no lo predijo Call of Duty. Es otra ficción del norte que copia las profecías reales para tratar de desviarlo a su favor, pero no va a funcionar. La profecía hasta la llaman la guerra mundial invisible, porque avanza sin ser declarada y la gente se acostumbra. Y está lleno de gente que increíblemente sigue preguntando cuándo va a empezar. Es como si están entrenados para pensar que la tercera guerra mundial empiece cuando se lo digan los gobernantes o la TV, o están condicionados para creer que la tercera guerra mundial empieza con los bombardeos nucleares como en las películas. Pero eso no es el inicio, eso sería el fin sin fin, una vez ya empezado. Aunque la mayoría cree que no, en realidad ya estamos en la tercera guerra mundial. Se están bombardeando entre todos y traficando y financiando entre todos. De hecho, se dice que la Primera Guerra Mundial empezó con el asesinato de un archiduque, que hace unos años se replicó, y la Segunda se dice que empezó con la invasión a Polonia. No es que ocurrió eso y todos dijeron, bueno, ya empezó la Guerra Mundial. Así que ahora en realidad ya estamos recontrapasados de lo que se puede decir el inicio. El inicio lento fue en el 2001 y se completó con la situación de Palestina. Y ahora sería la mitad. Si fuese por mí, lo acelero en tiempo récord o lo corto todo, la verdad. Pero no se ve que los gobernantes y sus súbditos estén cambiando mucho. Bien, esta fue la parte 1, así que seguiré la explicación de cómo sigue, pero por si acaso, aconsejo a los extranjeros que si todo vuela en pedazos y no para, el plan de Dios es Argentina como refugio, según las profecías. Si fuera por mí, lo cambio en un día, pero en caso de que siga peor, esa es la profecía. Continúa en la parte 2, el fin sin fin.